that's fine. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América. En esta ocasión, en este programa de nuestra entrevista, van ustedes a escuchar a una persona que es una líder comunitaria, es maestra del idioma español en el estado de Illinois. Su nombre es Diana Reyes. En unos instantes ella misma se va a presentar. Y al mismo tiempo, este programa lo pueden ver en las redes sociales de YouTube y de Facebook. Y ustedes pueden verla, que ya está presente. Mientras que la gente de radio, ustedes van a poder escuchar nada más su voz. Para el 30 de abril de este año, o sea, ya dentro de 2 semanas aproximadamente, el Frente Nacional de Inmigrantes hace un llamado a las comunidades inmigrantes, trabajadores esenciales, estudiantes, hombres y mujeres en el marco de los primeros 100 días del presidente Joe Biden para reclamar un reclamo justo, que lo que yo recuerdo ya llevamos como 2 décadas reclamando la legalización de 11 millones de personas sin documentos, incluidos los jóvenes, o sea, que ya no son tan jóvenes, pero llegaron muy jovencitos o de niños a este país, traídos por sus padres, que están protegidos por el DACA. También está la gente del TPS, que es gente que ya tiene años con un permiso temporal, que esto es debido a los desastres naturales que hubo en el siglo pasado en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y los trabajadores esenciales para que busquen, pues realmente, que se busque, que se ponga presión al Congreso de Estados Unidos para que realmente ya se consiga una reforma migratoria integral. Esta Radio Nuestra América, al igual que otros medios, están promocionando una campaña para que el 30 de abril sea declarado un día sin inmigrantes, con el fin de poner presión al Congreso, vuelvo a repetir, para conseguir una reforma migratoria integral. Y ya antes se había intentado realizar un día sin mexicanos, inclusive hasta una película se hizo, pero realmente no sé hasta cierto punto si haya tenido algún impacto en la sociedad, y esto es lo que vamos a hablar. Tengo los micrófonos de Radio Nuestra América, vuelvo a repetir, a Diana Reyes. Es una activista en la comunidad donde ella radica en particular en el estado de Illinois, y se ha destacado por su lucha en favor de la causa de los inmigrantes. Voy a dejar que ella misma se presente, que diga para quién labora y por qué está apoyando esta gran campaña patrocinada por el Frente Nacional de Inmigrantes. Diana, bienvenida al programa, nuestra entrevista de Radio Nuestra América. Es un placer tenerla en este programa. Hola, Armando, buenas tardes, depende en qué horario estemos, ¿verdad? Hola, mi nombre es Diana Reyes, radico actualmente en Chicago, Illinois, pero soy originaria de la Ciudad de México. Ah, mire, qué bien. Sí, de la Ciudad de México. Y pues hemos trabajado ya de muchos años con activistas de renombre aquí en Chicago, como es Carlos Arango, bastantes activistas. Pero en sí, nuestra organización, la que se llama en esta actualidad, es el Frente Nacional de Inmigrantes. Y pues hemos estado colaborando en la defensa, en todo lo que tiene que ver o atañe con nuestros connacionales, nuestros migrantes, y no solamente los inmigrantes de nuestros mexicanos, sino centroamericanos y, ¿por qué no decirlo así?, latinoamericanos y del mundo. Porque esto ya se volvió una cuestión. El problema de la migración es un problema universal. No es un problema únicamente de Estados Unidos hacia México, por decirlo así, de la frontera. Esto ya es un problema en todos lados se ve, inclusive podemos verlo en España, en los que pasan de esa brecha. De diferentes lados, ¿no? Entonces, esto ya es una crisis. ¿Por qué se origina esta crisis? Porque hay un problema de un sistema que durante 30 o más de 30 años ha durado, que es un sistema neoliberal,
que realmente, para traducirlo en pequeñas palabras, se benefició a los ricos y se dejó a los pobres. Entonces, si trasladamos de 30 años para acá, pues la migración ha continuado, ha seguido. Y ahora le decimos que es una crisis en la cuestión de la frontera de Estados Unidos y México, pero también la crisis se empieza a ver de la frontera de México hacia Centroamérica. ¿Por qué es más triste esta crisis? Porque ahora ya, antes eran personas adultas que viajaban, ahora son niños. Ahora son niños los que están viajando en Estados Unidos. Entonces, esto se ha agudizado. La pandemia son elementos a confirmarlo. La pandemia, la crisis climática y por cierto, digamos, para concluir, lo que es la cuestión del dinero. O sea, efectivamente hay una crisis económica en estos países. Y por eso sigue habiendo esta migración. Sí, el problema migratorio es mundial. Aquí me llegan reportes, como soy periodista, me llegan reportes de todo el mundo. Italianos a Alemania, a marroquíes directamente a España, y así es todo el orbe. No es nada más problema de Estados Unidos. ¿Usted tiene fe en que se consiga ahora una reforma migratoria integral sin limitaciones? Y ahora bajo la administración del presidente Joe Biden, ¿están todo está hecho para que se consiga o todavía seguiremos esperando? Bueno, en mi opinión, y creo que en la organización tenemos esa opinión, cuando se empezó el gobierno de Trump, se fue todo al revés, ¿no? O sea, imposible siquiera pensar digamos, en una regularización para algunos, lo que son los Dreamers, los que son los trabajadores agrícolas. Ni siquiera se hablaba de eso. Eso ni hablarlo, yo creo que hasta eso, si se hablaba a alguien de la administración de Trump era castigado. Pero en estas elecciones, la razón por que ganó Biden fue porque aquí en Estados Unidos también hay pobreza. ¿Sí? No podemos decir que es el primer país cuando existe la pobreza. Lo que pasó de la pandemia, lo que pasó del momento digamos, de la tragedia de Freud, fue producto pues, de la pobreza. Y entonces, en realidad, lo que pasó para ya que ganara Biden, pues significó mucho. Digamos que fue el Black Matter Day, o sea, o todo el movimiento ese que se organizó, fue como que le dio un empujoncito y también pues lo de la misma pandemia. Entonces, en cuestión de la migración, Biden dijo, bueno, son promesas de campaña finalmente. Ahora, pues, no, ya vio que no es tan fácil esta situación, pero también queremos decirle que Trump le dejó la casa tirada. Él internamente también está arreglando la situación, al igual que el presidente de México están arreglando situaciones pues, que data de muchos años, no es apenas. Entonces, por ejemplo, en cuestión de eso, ellos firmaron, bueno, cuando el gobierno de Trump, estando en el gobierno de Trump, firmaron el TEMEC. Nosotros, antes de decir esto, quiero decirte que mandamos una carta al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros pensamos que ya esto es una cuestión regional, que ya no es un problema de Estados Unidos únicamente, que inclusive también tiene que tomar, tomar la seriedad de esto también Canadá, también Estados Unidos y México que firmaron este tratado económico. En el tratado económico, si lo leemos, lo he estado investigando, yo creo que es por mi curiosidad y mi carrera, pero yo estuve leyendo acerca del tratado del TEMEC y habla precisamente de las 5 cadenas de producción.
que se tienen que ver y que se detuvieron dentro del gobierno de Trump. Inclusive por eso Trump no quería firmar ese tratado de libre comercio, porque ellos parten de otras ideas digamos, su gobierno fue totalmente diferente. Pero en la cuestión de Trump, perdón, de Biden, sí, ellos creen que la idea es generar las 5 cadenas productivas económicas para crecer lo que se tiene que ver con la industria del transporte, con lo que se tiene que ver con la infraestructura de lo que se habló de los biosintéticos, alimentos, salud pública, lo de las famosas vacunas, lo que, ¿qué más? Y en sí creo que esos fueron las 5 cadenas de producción que más él habló cuando tuvo la primera entrevista con López Obrador. Uh-huh. Pero nosotros le mandamos esta carta porque hicimos un extrañamiento, porque López Obrador, en vez de decir, ok, ¿cómo nos vamos a organizar? Manifiesta, les puedo dar, a hacer un programa de braceros. Y nosotros dijimos, ¿qué le pasa al presidente? Nosotros ya no debemos de estar ofreciendo mano mano barata, mano de obra barata, ya no, por favor. Es decir, nosotros los mexicanos y los centroamericanos tenemos manera de trabajar y podemos trabajar en nuestros países. Nosotros lo que le estábamos invitando al presidente López Obrador, o digamos de alguna manera cuestionándole, es de que por qué ofrecerle eso cuando él puede hacer una negociación en su agenda y decir, bueno, repartámonos el trabajo. Y nosotros también, inclusive salimos en varios periódicos porque decimos que nosotros, que esto ya es una cuestión regional. Y la economía se tiene que basar en una cuestión regional. A Estados Unidos y a Canadá le interesa, ¿no?, el trabajo de nosotros, de los inmigrantes. Para nada está discutido. El cómo es el que precisamente nosotros estamos aquí discutiendo en Estados Unidos y que también se debería de discutir ahí en el Senado, ahí en el Congreso Federal, pero no se está discutiendo, porque tenemos que entrar en ese debate de que de que las economías se tienen que entrelazar, pues si ya tenemos un tratado como el TEMEC, que ahí mismo lo está diciendo, se tienen que repartir las economías. Nosotros tenemos lo que se llama gente trabajadora y también lo que se llama pues medios económicos, es decir, o medios, lo que es la materia prima. Ellos tienen lo que es Canadá y Estados Unidos tienen la tecnología. ¿Por qué no compartirla? De todas maneras, ante la amenaza de China, y ayer precisamente, te digo, Armando, estaba leyendo que China crece al 18% este año con todo y pandemia, con todo y todo. Esto es una amenaza para Estados Unidos, sin duda. Entonces sí tiene que acelerar. Y también he estado leyendo acerca de qué dijo la vicepresidenta, y sí, se tiene que ordenar, ella quiere ordenar esa parte, pero lo que también hacemos un extrañamiento es que quieren militarizar la frontera, y así no se va a arreglar nada. Créeme que esa no es la opción. Mandar braceros y militarizar la frontera no es una solución. La solución es compartir la tecnología y compartir las universidades, que los muchachos tengan acceso. En México, los muchachos tengan acceso a las mejores universidades aquí en Estados Unidos para que puedan aprender, para que esas 5 cadenas de producción que Biden habló con el presidente de México sean realidad. Y hay mucha mano de obra, sí,
pero no en las circunstancias que ellos lo quieren manejar. Como siempre, obreros o obreros modernos, ¿no? Esclavos modernos. Eso es lo que ya no queremos, eso es lo que debemos de dejar a un lado. Aquí en Estados Unidos, la pregunta que tú dices de que si es posible que se regularice, yo creo que sí se va a regularizar lo que es la cuestión de los dreamers, los soñadores, y la cuestión agrícola, porque la misma tendencia del tratado de TEMEC lo maneja. Necesitan esas personas regularizar. Es decir, está dentro del tratado, casi, casi como que está firmado. Pero nosotros como organización decimos, ¿y qué pasa con los demás, los 11 millones restantes o los 9 millones restantes de mexicanos que están aquí irregularmente sin documentos? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, por eso nosotros queremos que de una vez sea para todos. ¿Cuál es el problema? Que se legalicen de una vez todos. Que a lo mejor haya una vía. No le estamos diciendo que luego, porque lo que sí quieren legalizar luego es a los dreamers, pero los dreamers son tan importantes y tan esenciales, más que con todo respeto lo voy a decir, con los ciudadanos americanos de aquí. Porque hay ciudadanos americanos que no cuentan con 2 idiomas, que no cuentan digamos, con el trabajo, la mano de trabajo. Estos chicos, como desde muy niños, aprendieron a vivir lo que es el trabajo, lo que es echarle ganas constantemente, son realmente una fuente grande de trabajo. Y por eso sí los quieren, o sea, Y educados a la usanza de este país. exactamente. El idioma, etcétera, etcétera. El idioma inglés, el español, realmente son muy esenciales. Y también no se digan los agrícolas por la cuestión esta que está habiendo en Estados Unidos, la competencia, la cuestión agrícola. Entonces, pero nosotros queremos, pues de una vez todos, ¿cuál es el problema? O sea, que haya una vía, por lo menos que Biden busque una vía. Va a ser difícil porque en el Congreso todavía se está discutiendo lo de otras situaciones, pero creemos que el tratado va adelante y ellos tienen que ir ahí igual a la par, porque si no, China se los está comiendo, o sea, no tienen de otra alternativa. Nosotros, los mexicanos, en México tampoco tenemos otra alternativa cómo crecer más que esa. Canadá no tiene otra alternativa. Esto ya es una cuestión regional y la política también tiene que ser regional, así es como la cuestión social y como la cuestión económica. Hace tiempo leí yo que el Tratado de Libre Comercio, el TLC y ahora el TEMEC han descuidado la parte laboral. O sea, como que la parte laboral está ahí, pero no está. Y es un error que han cometido. Y hablando ahora de lo de China, en la conferencia de prensa, el presidente de México dio a entender que debido a los conflictos fuertes que tiene China con Estados Unidos, México ya volvió a ser el primer socio comercial con Estados Unidos. Está más cerquitas para comerciar. Entonces, como que están descuidando los Estados Unidos ese aspecto de que negociar con China les sale muy caro. Está desde el otro lado del universo. En cambio que con México están pegaditos. El costo del envío de mercancías, el envío de mano de obra o intercambios mucho más cerca, mucho más barato. Pero de ahí entra lo que yo siempre he considerado de que a México lo ven como el patito feo, por desigualdad de salarios, primera. Y México tiene mucha culpa de no aumentar los salarios en su población, que sean casi iguales a los de Canadá y a los de Estados Unidos. Porque si hubiera esos sueldos equitativos, la gente no migraba. Porque se quedaría en su lugar de trabajo, en sus zonas, en sus poblados, y ganando lo que podría ser unos 10, 15 dólares la hora. Que acá, aunque paguen 20 acá, si empiezas a pagar 10, 15, la gente se queda de aquel lado. Claro, pero el mismo TEMEC así lo demanda.
Mm. Por eso en México se han estado empezando a levantar los sueldos, porque los sueldos eran de miseria. Y siguen siendo de miseria, ¿eh? Porque o sea, tan es así que el gobierno de López Obrador sigue haciendo o sigue implementando las políticas asistencialistas para lo que son los adultos, los niños y los jóvenes, porque no da, con un salario no da, es lo que se llama el bienestar de la sociedad, no da para más. Entonces, lo que tú decías es muy cierto. Los salarios deberían de ser regularizados parejo en todo lo que es este super triángulo, super triángulo económico que yo le llamo económico, político y social, es esta cuestión regional que ya debe de ser abierta. No entendemos en esta situación que quieren hacer de militarizar para que ya no lleguen los centroamericanos, es una cuestión también de muro y también lo tenemos que denunciar. Aquí hay un muro, sigue habiendo un muro. 12,000 guardias nacionales en la Es un frontera entre muro, México y Guatemala es un muro. es un muro, es un muro. Así como le quieran llamar, es un muro. Yo lo digo que yo digo que el muro de Donald Trump, México lo pagó con los soldados en la frontera con Guatemala. Así Ese es, muro sí lo pagó México. pero también hay que ser realistas, Armando, porque mira, nuestra relación bilateral no ha sido la mejor desde que nacimos. Es decir, si nos ponemos a pensar lo que dice, y todavía lo piensan los americanos, América para los americanos, pero nunca dijeron América con todos los ciudadanos mexicanos. Lo lamentable para ellos es de que no quieren decir el nuevo censo, de verdad no lo quieren decir y no sé por qué situación, pero el nuevo censo está marcando hasta el 60% de mexicanos en Estados Unidos. Entonces es La algo segunda minoría más creciente y que, al que ratito pronto podemos va a ser la mayoría, no ser la mayoría. ¿no? Ese es el Pronto temor. va a ser la mayoría. Es una realidad, eso ya no se oculta. Entonces, esto va a ir transformando. Tú, por ejemplo, yo creo ya no lo vamos a ver nosotros, o a lo mejor sí lo vamos a ver. O nuestros hijos, nuestros nietos. Un presidente de padres mexicanos, ¿no? Nacido en Estados Unidos de padres mexicanos. Eso es lo que va a hacer. Esa es la realidad. Ya casi Nadie se puede. hacía con el exgobernador de Nuevo México. Así es. Uh-huh. Entonces, esto ya no es, ya no escapa para Estados Unidos. Debe de ser más realista. Todavía no son realistas. O sea, les está llegando por todos lados China en la cuestión esta de la tecnología, lo que se llama de los cables, de todo esto, pues les lleva la delantera, ¿no? El 5G, todo esto. O sea, Silicon Valley en varios años todavía es fuerte, pero pues si no se levantan económicamente Estados Unidos, tiende a ser menos. Y entonces ahorita Biden está en esa disyuntiva y yo lo sé, que dice, ¿qué hacemos? Y por eso a eso le dijo al presidente de México, tengo esta situación, ¿qué podemos hacer? Entonces, si alguien te dice así, pues agárrale la mano, la intención y dile, Agarra sí, el toro sobre los cuernos. sí, sí, sí. Vamos todos a echarle ganas porque ya esto es una cuestión regional. Pero no mandar braceros, ¿para qué? Pero no va a mandar braceros, porque históricamente Es, digo, qué es un, desgracia para nuestros un braceros, de sistema de verdad. explotación. Exactamente, hasta la fecha no les han podido pagar, unos ya murieron, ni siquiera les pagaron ni a sus viudas ni a nada, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, por eso nosotros nos creamos como frente, porque decimos que sigue habiendo injusticias en Estados Unidos con nuestra gente. Y tenemos que alzar la voz, ¿eh? Aunque no, nos cierren las puertas, las vamos a seguir abriendo tanto en México, tanto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitamos la defensa de nuestros migrantes. Eso lo tenemos bien claro en el Frente Nacional Migrante. Y una de las cosas que veo con respecto a la educación es que siento yo que Estados Unidos, las nuevas generaciones, nacidos aquí, como que ya no hay mucho interés de aprender lo que sus abuelos, sus padres aprendieron en la cuestión de ser el país más poderoso del mundo por tener los mejores inventores, los mejores científicos.
pero los Dreamers sí tienen esa mentalidad. Entonces, esa generación de los soñadores es la que está ansiosa de aportar al país con conocimientos, con estudios, o sea, dedicarse completamente a ser parte de la sociedad americana, comparado con los nacidos aquí, de las nuevas generaciones, que les interesa más quizá ir a un concierto que estudiar un libro o estudiar algo tecnológico, como que esa generación del pasado, de los abuelitos, de los padres, ya se quedó allá. Las nuevas generaciones no tienen ese interés o esa mentalidad de ser como fueron sus padres, sus abuelos. Pero los Dreamers sí. Y Muy estos cierto. Dreamers son los nuevos ciudadanos que pueden llegar a ser ciudadanos y son los que pueden mover los engranes de la sociedad estadounidense para poder superar a la nación como China o la misma Rusia. Ese es como yo lo veo. Ahora, Sí, además, mm, ajá. no, dale, sí, dele. Ah, No, y como es una sociedad creciente, mm. es decir, son jóvenes, imagínate lo que pueden hacer. Por eso Estados Unidos sí los va a arropar. Yo sí creo en la posibilidad de que haya esa regularización para ellos. Bueno, lo que tiene propuesto Biden es regular a los soñadores y también a los campesinos. Yo trabajé muy cerca, y lo puede decir Carlos, lo puede decir, yo trabajé muy cerca de César Chávez, demasiado, éramos muy pegaditos así. Me dedicaba mucho a sus publicaciones y de él supe de que la sociedad sin campo, sin campesinos, no es nada. También. Y vuelvo a decir, ¿quién levanta las cosechas? La levanta la gente latina, la gente mexicana, la gente de Centroamérica, si es que ahí llegan al campo. Pero ¿quién da el alimento? Los campesinos son los que cosechan y así como están de sol a sol o de luna a luna, están trabajando. Pero el resto de la población, lo que yo supe del proyecto de Biden es regular a los campesinos y regular a los soñadores, pero todavía le falta el empujón del resto de la población. Y aunque las dos cámaras sean demócratas, la diferencia es muy chiquita. Hay demócratas que piensan como republicanos. Eso hay que reconocerlo. Así es. No crean que por ser demócrata ya la hicimos, ¿no? Claro, Todavía pues sí, hay, sí, hay, hay tendencias republicanas dentro de congresistas demócratas. si tan solo demócratas de padres mexicanos aquí en Chicago, no los voy a mencionar, No, pero claro. fuimos a ver algunos y, o sea, como que cero que les Uchi, incluya, ¿eh? uchi, uchi. Sí, o sea, ellos ya están en su posición, ¿no? Y ellos están defendiendo su lobby, para lo que ellos llegaron. Y realmente no están defendiendo lo que precisamente para eso llegaron, ¿no? Al Congreso de los Estados Unidos. E- Esa es la realidad. Inclusive muchos llegaron gracias a la lucha de los campesinos y de los Así es, obreros así es. desde los 60, Irónico. 50, 60, 70 y 80 que empujaron para que ellos estén en los puestos que están y son traicionados. Y ya se Al- les olvidó. ya, Y ya se o les ya se les olvidó. olvidó, o no se acuerdan, o no fueron a la clase de historia en la escuela. Lo que sucede es de que, bueno, lo que te digo, ¿no? Están para su lobby que ellos, que pues, digamos que ellos están controlando o que los controlan, porque también puede ser eso. Pero sin duda, pues se vota, ¿no? Se vota cada 3 años, 6 años. Entonces hay que ver qué está pasando con ellos. ¿Por qué no han mencionado absolutamente ni una sola palabra de 30? O sea, sí saben, sí se les ha llegado a notificar que va a haber lo que es el 30 de mayo, un día 30 de 30 de abril, abril, perdón, abril. un día sin migrantes, y el 1 de mayo se va a marchar, y como que ni siquiera, pues no se han, digamos, puesto en apoyo, realmente no, y son demócratas, ¿eh? ¿Y Ahora, qué? yo te quisiera comentar algo, lo que Sí. dice, lo que dijiste, y lo quiero acotar un poquito más. Por ejemplo, eso lo que dices de que los Dreamers sí, efectivamente, ellos sí son, digamos, van a ser la cabeza de la economía, y si no es que ya, perdón, no es que van a ser, es que ya lo son, Ujú. pero no tienen pues los documentos necesarios para seguir creciendo.
pero efectivamente los ciudadanos de aquí, ya nada que ver con los anteriores, en los ciudadanos americanos que defendían su patria y todo esto. O sea, olvídate, esta nueva generación está perdida. Y en la tecnología y todo, sí, los quienes están llegando son hijos de, por ejemplo, de hijos de, tú mismo puedes ver cuando vas al doctor, quien te atiende es o es un chino o es un hindú. Hindú. Ya no, perdón, ya no, ¿cómo les decimos? Anglosajón. ¿Mm? Ya no, ¿eh? Yo ya no los he visto. Esos doctores ya desaparecieron. ¿Qué quiere decir? Que ya no está habiendo esa parte que tú acabas de comentar hace un momento y dije, claro que sí. Entonces, inclusive hasta hay doctores mexicanos. Mexicanos, chinos Sí. y hindúes. Hindúes. Nada más eso puedes ver de doctores. Entonces, hay algo está pasando aquí. Y de enfermeras, muchas Y el filipinas. gobierno lo está entendiendo perfectamente. Él sí lo está mecanizando bien. Por eso sí le urge esta reforma. Y esta reforma, o sea, te digo, sin duda es algo que tiene que hacer. No hay de otra alternativa. Lo que no va a llegar a otro lado más que tener que apoyar a estos. En el caso de los Dreamers, pues sí, y es algo justo que va a ser. ¿Lo que cree usted que la sociedad en general, sabemos que ya la gente del Congreso, los políticos saben la presión del 30 de abril, pero cree que la sociedad en general está lista para apoyar este paro y decir ya legalicen a los 11 y pico de millones de personas? ¿Cree que sí se puede ver un buen resultado? Que la gente realmente pare, deje de trabajar, que no vaya a la escuela y se sienta el impacto. Así como pasó en el 10 de marzo del 2006, ahí en Chicago, 100,000 personas. ¿Qué posibilidades hay de hacer que por lo menos esas mismas 100,000 personas respondan al paro el 30 de abril? Yo soy muy realista en estos temas, ¿sí? Yo pienso que en cuestión en cuestión de la sociedad, nada más les hablas y es que ahorita con la cuestión del COVID, realmente nos paró todo esto, porque nosotros ya lo habíamos proyectado como frente, ya lo habíamos proyectado desde hace un año, antes de un año o más de un año, que pareciera esto del COVID. Pero créeme que si tú te acercas, porque yo he estado platicando con gente y la gente inmediatamente dice, sí, ¿y cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Denme su... Y están apoyando en las redes sociales, sí están apoyando fuerte, ¿eh? Quiero decirte que en las redes, por lo menos, sí están muy activos. Pero que no vaya, eso de que no vayan a trabajar, pues es complicado, es complicado. Pero sí les dije, miren, pueden ir a trabajar, pero lo que no pueden ir es a comprar. Porque por cierto, aquí algunos mercaderes, es decir, algunos dueños de los mercados de donde nosotros dejamos ahí nuestro dinero en los mercados mexicanos, no quieren apoyar. Resulta que no van a apoyar, siendo que nosotros los hemos hecho ricos con sus productos, obviamente, porque los necesitamos, ¿no? Porque necesitamos tortillas, necesitamos esto, y no quieren apoyar, se están haciendo se están haciendo los locos, para decirlo en palabras coloquiales. Pero la gente sí inmediatamente se acerca, te escucha. Me encanta la sociedad, es decir, no dicen, yo no tengo papeles, pero se acerca contigo. Tienen una necesidad de que los escuches, como no tienes idea. Esto de la pandemia nos ha fregado, pero sin duda, no creo que haya esa participación, pero como lo que les dije, no revesas este día, puede ser otro día. No ir a los mercados, no asistir a ninguna otra tienda, como les decimos, gabacha, ni nada, estar en casita. Entonces, que se vea la extrañez.
que se vea que sí somos esenciales y que somos un factor económico finalmente, porque no solamente trabajamos, sino que reportamos más ganancias a distintas empresas, distintos restaurantes, distintos comercios. Somos de verdad una máquina económica. Y es lo que yo les he estado comentando a la sociedad. La sociedad por lo menos dice, no, ese día ni el cafecito, ni nada de ciertas marcas, de ciertas compañías. Muy bien, ahora le quiero hacer la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje de usted a la comunidad migrante, a los ciudadanos con poder del voto, para que no duden en apoyar este paro el 30 de abril y que se unan al día siguiente a la manifestación en el Día Internacional de los Trabajadores? Bueno, ¿Cuál sería su mensaje suyo? mi mensaje sería de que si tenemos oportunidad de participar, participemos. Porque yo, como les decía a la gente que cuando fui a platicar, miren, la verdad, honestamente, yo ya tengo documentos. Yo podría sentarme en mi casita, tomar mi cafecito y nada está pasando. Puedo ser así, puedo ser egoísta, pero no, tengo otra opción. Ayudar y apoyar a mis hermanos que no tienen documentos, porque yo alguna vez no tuve documentos y yo sé lo que se siente no tener documentos y estar en un país que no sabes inglés, que no tienes documentos y sé cómo nos tratan. Y por eso yo los invito a que los que ya tenemos documentos y a los que tenemos conciencia y a los que tenemos tiempo, no asistir en el paro del 30 de abril, no asistir a ningún lado, no, inclusive dijimos que no redes sociales. Y el primero, marchar por toda esa comunidad que sí tiene que trabajar, que sí tiene que echarle ganas, pero solamente por nuestra comunidad. Hay que empezar a hacer tener sentimientos hacia a nuestros connacionales. No podemos seguir siendo egoístas ante esta situación que está pasando. Sí se puede lograr solo sí con la participación de todos. No es solamente no es un problema de ellos, es un problema, y si lo vemos hacia más allá arriba, es un problema de gobiernos y es un problema en sí de la sociedad que tenemos que ir, y como dices tú, y si votamos, tenemos que votar por la gente que nos apoya. Yo iba a cerrar la entrevista y tengo desde Brasil a Valdec Almeida de Jesús. ¿Cómo estás, Valdec? ¿Nos escuchas? Muy bien, gracias, sí. Mira, acá en Estados Unidos tenemos un problema de que el gobierno no quiere otorgar legalización para los inmigrantes sin documentos y se está planeando hacer un paro nacional de labores el 30 de abril. No sé cómo veas tú, Valdec, desde Brasil, la situación migratoria en Estados Unidos. Y bienvenido al programa de Nuestra América Radio. Muchas gracias. Yo creo que el problema no es de Estados Unidos, el problema es de todo el mundo, porque la riqueza está muy cerrada en pocas manos y entonces los ciudadanos de los países que están fuera del juego están buscando en dónde pueden trabajar, en dónde pueden ganar su vida, en dónde puede tener ciudadanía, en donde puede ser gente, comer, beber, tener un abrigo. Y yo pienso que el problema no es la inmigración en sí. Yo pienso que es muy más grande, muy más largo, porque si hay 8 billones de personas en el planeta y hay solo 5, 6, 10, 8, no sé cuántos países que concentran casi toda la riqueza. Y la riqueza que buscaron en países como Brasil, en países como África, en países como India. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un paro en todo el mundo contra la concentración, contra la pobreza, contra la violencia.
porque la violencia viene de los países que tienen dinero, que tienen poder en manos, que concentra armas y concentra todo tipo de regalías. Y si ellos están con eso, con dinero, con todo, con el poder, tienen que abrir sus puertas, porque estamos muriendo. Estamos muriendo sin vacuna, estamos muriendo por la violencia contra el medio ambiente, en fin. Y no son los países pobres que están destruyendo sus florestas, sus bosques, no son los países pobres que están destruyendo sus mares, sus océanos, son los países ricos que están nos explotando. Entonces es un problema muy más largo que solamente entrar o salir de Estados Unidos. No es un problema, es mucho más grande. Yo pienso que es así. ¿Tu país es el segundo país más grande de América Latina? ¿O es el primer país más grande, verdad? ¿Qué problemas tienen ustedes con los flujos migratorios de bolivianos, de argentinos, de paraguayos o de alguna de las guayanas que hacen frontera con ustedes? Ahora tenemos problemas con el COVID, entonces nadie quiere venir a Brasil porque estamos aquí muriendo 4.000 personas por día. Un avión de los más grandes tiene 200, 300 personas. Aquí están cayendo como si fuera 20, 30, 40 aviones por día de personas muriendo de COVID. Entonces, Brasil también tiene una responsabilidad por ser un país grande, por ser un país con muchas riquezas y que se deja explotar por las ganancias de los países más grandes que ellos. Y yo creo que tendríamos que abrir las fronteras también para los países latinoamericanos para que pudieran venir aquí y vivir, porque para mí la frontera es solo una construcción ideológica, histórica y geográfica, pero somos todos hermanos. El bosque de Amazonía, por ejemplo, no busca si está en Brasil o en Colombia, si está en Brasil o en Venezuela, si está en Brasil, Perú o Ecuador. Somos un pueblo solo y respiramos el mismo aire. Y los ríos que salen de Brasil van a otros países y viceversa. Entonces, yo creo que tendríamos que tener respeto por el ser humano y abrir las puertas para que todos podamos sobrevivir. A mí me contó un periodista uruguayo que la frontera entre Uruguay y Brasil es un parque. Y la mitad del parque, de un lado está Brasil, del otro lado está Uruguay. Y no hay. O sea, la gente camina en el parque, pero la mitad del parque es la frontera. Y se me hizo así, wow. Hay calles en ciudades brasileras y paraguayas que en un lado es un país, en otro es otro país. Pero las personas también no tienen en su cabeza una frontera. Van allá y vienen acá y compran y hace comercio y intenta charlar en español como yo estoy intentando hacerlo aquí. Para mí las fronteras son solo problemas. Tendríamos que abrir todas. Si estuvieras en Paraguay o en Brasil, perdón, Paraguay o Uruguay, dices, me voy a tomar un cafecito a Brasil y demás, caminas 10 pasos, estás en Brasil y regresas 10 pasos y nadie te pide nada. Así es. ¿Tienes algún mensaje, Valdec, a tus compatriotas brasileños en los Estados Unidos o a cualquier otro latinoamericano desde tu perspectiva a los que vivimos en Estados Unidos, que están indocumentados y hasta los documentados o ciudadanos? ¿Cuál sería el mensaje de un brasileño a todos ellos? Que luchen por sus derechos, por sus sueños, porque a pesar de yo no creer y no aceptar las fronteras, ellas existen. Y las reglas están ahí para ser incumplidas, porque no se puede quebrar. Pero busquen sus abogados, busquen las organizaciones de defensa de ciudadanos fuera de sus países y sean felices en donde puedan ser y encuentren sus maneras de vencer y respetar siempre y abrazarlos, porque todos somos humanos, a pesar de las lenguas diferentes, de los países diferentes, todos necesitamos sobrevivir.
Muy bien, pues así lo dejamos. Valdec, te agradezco mucho tu mensaje hacia los pueblos hermanos de Latinoamérica, a nuestros hermanos latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Y algunas últimas palabras, Diana, para terminar el programa. Gracias, gracias por esta entrevista, Armando. Y pues un abrazo solidario a los hermanos de Brasil. Efectivamente, con esto de las nuevas comunicaciones, de las redes, llega la información muy rápido. Y pues un abrazo fraterno y esperemos que pronto ya, porque esto es un infierno, esto lo de la pandemia. No podemos salir adelante, no podemos por esta situación, pero un abrazo fraterno a los hermanos de Brasil. Un abrazo, gracias. Y también darles las gracias y demostrar que Radio Nuestra América no es nada más en Estados Unidos, llegamos a todas partes del mundo. Y el ejemplo está aquí: Brasil, Chicago, Illinois, Indiana, Estados Unidos, unidos por una lucha común para un paro nacional para el 30 de abril próximo. Muchas gracias a ustedes dos y que Dios los bendiga y suerte en todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.